Bueno chicos, bienvenidos a The Quark Up y este es el vídeo para Ciencia Clip. Hoy vamos a hablar de muchas movidas, desde qué es el frío hasta los condensados de Bose-Einstein. Y tengo que ser muy breve porque solamente tengo 5 minutos, así que agarraos bien que se viene mucha ciencia. La temperatura ha sido uno de los conceptos más difíciles de entender y la verdad no me extraña. Pensad esto, la temperatura parecía estar en todos los sitios, todo está caliente, frío, muy caliente, como tu bebé, etcétera. Pero no solo estaba en todas las sustancias, sino que también podía cambiar las propiedades de las mismas. Por ejemplo, el metal cuando lo calentabas se podía malear. Los alimentos cuando los enfriabas se conservaban mejor. Los científicos estaban un poco a lo what the fuck, así que se pusieron a investigar más. Y al cabo de muchos años llegaron a la siguiente conclusión: si calientas algo se expande y si lo enfrías se contrae. Puede parecer una tontería, pero esto significaba mucho. De hecho, a partir de ahí se llegó a la conclusión de que el frío y el calor dependen del movimiento de las partículas de la sustancia que queramos calentar o enfriar. Por ejemplo, un gas en un contenedor está caliente porque sus partículas se mueven muy rápido. Y al contrario, un gas está frío cuando sus partículas han perdido mucha energía cinética, de tal manera que van mucho más lento. Esto también significa que la energía con la que colisionan contra las paredes del contenedor es mucho menor, por lo que la presión disminuye. Entonces, si enfriamos algo mucho, ¿podríamos conseguir que la presión sea cero? La respuesta es no. Pero para entender esto hay que meternos en el mundo de lo más chiquito. Así que bienvenidos a vuestro curso de Física Cuántica Express. Lo más pequeño se comporta de manera muy distinta a lo macroscópico. De hecho, un electrón, que es algo muy chiquitín, no tiene una posición o una velocidad determinada. De hecho, estas propiedades dependen de pura estadística. Podemos imaginar la posición del electrón como una nube de probabilidades. Es decir, en esta nube hay sitios donde es muy probable encontrar al electrón y otros donde es casi imposible. Y lo mismo pasa con la velocidad. Pues bien, cuando enfriamos algo mucho, hacemos que poco a poco se vaya parando, hasta alcanzar un límite, la temperatura cero, el cero absoluto. Esta es la temperatura a la que las partículas aún se mueven muy poquito, pero no están totalmente quietas. Y esto se debe al principio de indeterminación de Heisenberg. Este principio nos dice que nunca podemos saber con exactitud la posición y la velocidad de un electrón, por ejemplo. De hecho, cuanto más sabemos de algo, menos sabemos del otro. Es decir, si sabemos mucho de la posición, sabemos muy poco de su velocidad. Si sabemos mucho de la velocidad, sabemos muy poco de la posición. Y aquí está el problema. Si tú paras algo, si lo enfrías mucho, al final la partícula se quedaría quieta, por lo que sabrías con exactitud la posición y la velocidad. Y bien, ahora que ya sabemos más o menos qué es la temperatura, nos vamos a meter en el mundo de lo frío. Y es que muchos materiales sufren cambios muy radicales en sus propiedades, como por ejemplo, muchos materiales se vuelven superconductores. Esto significa que la electricidad, que recordemos que es el flujo de electrones, pueda pasar por ellos sin apenas ofrecer resistencia, sin haber pérdidas. Y esto se debe a que los electrones forman parejas de Cooper. Y bueno, hay muchas más propiedades guays, pero como solo tengo 5 minutos para contaros mis movidas, pues tenemos que pasar al siguiente punto: los condensados de Bose-Einstein. Sí, habéis oído bien, Einstein. Ese hombre hizo muchas cosas. Pero bueno, ¿qué es esta vaina? Que la verdad que tiene un nombre que tela. La materia se divide en dos bloques: los fermiones y los bosones. Los fermiones son la materia de la que estamos hechos, por ejemplo los electrones. Y los bosones son las partículas mediadoras de las fuerzas. Un ejemplo de los bosones sería el fotón. El fotón es la partícula mediadora del electromagnetismo, que es lo que hace que cuando tú acercas dos imanes por el mismo polo se repelan. Esto sucede porque los dos polos de los imanes, al ser iguales, se lanzan fotones entre sí, por lo que se empujan entre ellos. Pues bien, los fermiones tienen una propiedad muy interesante llamada principio de exclusión de Pauli, cosa que los bosones no. Esto no les afecta a los bosones debido a su spin, que es una propiedad de la que ya hablaremos en otros vídeos. Y este principio no les permite tener los mismos números cuánticos. Por ejemplo, un electrón no puede tener los mismos números cuánticos que otro electrón. Y bueno, los números cuánticos describen las propiedades cuánticas de la partícula en sí. Bien, entonces si enfriamos un material hecho de fermiones pasa lo siguiente. Podemos imaginarnos una piscina llena de electrones, en la que los de arriba se pueden mover muy fácilmente, pero los de abajo no, ya que para moverse tendrían que mover toda la columna que está encima suya. Y bueno, esto es algo muy interesante, ya que puede servir para temas de electricidad. Y bien, ¿qué pasa si hacemos lo mismo con bosones? Los bosones son mucho más proclives a juntarse que los fermiones. Esto se debe a que no les afecta el principio de exclusión de Pauli. Por lo que si hacemos lo mismo con la piscina, lo que pasará es que todos los bosones se juntarán. Esto es lo que se llama el condensado de Bose-Einstein. Muchos bosones juntos que se comportan como un bosón grande. Y no solo esto, como los bosones hacen exactamente lo mismo, se crea un efecto multiplicador. Es decir, como todos hacen lo mismo, pues se comportan como una identidad y hacen eso, pero más fuerte. Y lo especial de esto es que tenemos un sistema cuántico macroscópico. Y esto es la hostia para estudiar, porque ya habéis visto que el mundo cuántico son unas fumadas del copón. Así que tener algo grande con lo que estudiarlo es bastante interesante. Y bueno, esto ha sido todo porque me quedo sin tiempo, así que pues eso, adiós.